Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien porque en este video les tengo una mala noticia. Si tú decides ordenar unas memorias RAM como esta que estoy mostrando en el video, debes tener cuidado porque he tenido una muy mala experiencia con estas memorias RAM. Y ustedes saben que en este canal yo resalto lo bueno y también resalto lo malo de algunos dispositivos tecnológicos. Pero ¿qué pasa? Que en este caso le tocó a estas memoria RAM y es una pena que yo tenga que exponerlo en este canal porque ustedes saben que aquí no tenemos dispositivo favorito y lamentablemente estas RAM llegaron con un fallo. También este mensaje va para las marcas. Si ustedes no quieren que el tiempo te diga cuando un producto sea malo, pues hagan producto de calidad. Porque este canal se trata de esto, de resaltar lo bueno en un producto tecnológico y también resaltar lo no tan bueno. Como en este caso, que estas memoria la monté en el siguiente proyecto, la monté en una PC con una motherboard X570 que estaba equipada para soportar estas frecuencias. También eso no me convenció, decidí probar con otro proyecto para ver si era que mi PC no la estaba reconociendo, para ver si era que esa motherboard MSI no la estaba reconociendo. La monté en otra más, sin embargo los errores y los problemas persistían. Pasaba lo siguiente: me daban pantallazo azul, Windows me daba pantallazo azul, el sistema se reiniciaba, intenté cambiarla de módulos, la puse en dual channel, luego del dual channel la puse juntas. Es decir, que estuve buscando todas las situaciones que ustedes puedan pensar a la hora de ustedes montar una memoria RAM. Yo soy una persona que tengo muchísima experiencia en esto de montaje de PC. Sin embargo, esto es un producto que no lo recomiendo. Lamentablemente este producto llegó con muchos problemas y no lo recomiendo. Si ustedes están viendo este video, piénsatelo dos veces. Quizá por eso es este precio tan cómodo, porque ciertamente tienen un precio muy bueno. Pero en este canal lamentablemente yo digo las cosas como son. Y quiero destacar un punto importante para que después no digan. El siguiente punto que quiero resaltar es: puede ser que solo hayan sido estas RAM. Puede ser que solo estas que yo te estoy mostrando en el video. Puede ser de que estas llegaron con problemas. Así que por eso digo esto, quizá tú te compres una y pueda hacer que a ti te funcionen. Lo que sí te recomiendo es que la compres en un sitio donde te brinden garantía o un sitio donde tú puedas regresarla en caso de algún fallo. Pero si te la vas a pedir en una tienda o la vas a pedir en línea, sabiendo que tú no puedes reclamar tu dinero para atrás, yo te recomendaría que no te metas en eso, porque lamentablemente yo me vi forzado a tener que devolverla y me fui por un modelo más caro y un modelo más potente. Sin embargo, esas son las RAM que yo tengo montada ahora mismo y no he tenido ningún problema con mi proyecto gamer. Así que ya saben, este canal se trata de eso, de resaltar lo bueno y lo no tan bueno de algunos productos tecnológicos. Si eres nuevo, suscríbete, te lo voy a agradecer mucho. Dale like al video si te gustó y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima entrega.